Pruebas activas de arcos de movilidad. Las pruebas que siguen se denominan activas porque revelan el grado de capacidad del enfermo para mover el codo sin ayuda. Si el enfermo no puede efectuar las pruebas activas, deberán efectuarse entonces pruebas pasivas. Flexión, 135 grados. Pide al enfermo que haga una flexión de codo y trate de tocarse la parte frontal del hombro con la mano. Su flexión es limitada por la masa muscular de la parte anterior del brazo, pero el enfermo debe, en condiciones normales, ser capaz de tocarse el hombro. Extensión, de 0 a menos 5 grados. La extensión de codo es efectuada por el músculo tríceps. Los arcos de movilidad son definidos por el punto en el que el olecranon topa contra su fosa. Pide al enfermo que estire el codo hasta donde pueda. La mayoría de los hombres pueden lograr la extensión normal de 0 grados. Los que son extraordinariamente musculosos quizás no sean capaces de extenderlo hasta los 0 grados, a causa de la extensión del músculo tríceps. Las mujeres son capaces, en ocasiones normales, de extender el brazo a un mínimo de 0 grados y muchas incluso de hiperextender el codo hasta 5 a menos 5 grados más allá de la posición recta. Las pruebas de flexión y extensión pueden ser efectuadas en movimiento continuo y se deben investigar ambos codos a la vez. Supinación de codo, 90 grados. Para someter a prueba la supinación es hacer que el enfermo sostenga un lápiz en cada mano y que a continuación mueva de manera simultánea ambos antebrazos hacia la supinación. Cuando este movimiento es normal, los lápices quedan paralelos al sujeto. Cualquier alteración de la simetría de estas posiciones indican restricción de la supinación del antebrazo. Pronación, 90 grados. En la investigación activa de la pronación, el enfermo conserva la misma posición que en el caso de la supinación, con los codos en flexión a nivel de la cintura y con los puños sosteniendo lápices. Pide al enfermo que haga girar el puño desde la posición máxima de supinación hasta que la palma mire hacia abajo. En el caso de la pronación normal, la palma mirará hacia el suelo y los lápices, al haber efectuado un giro de 180 grados desde la posición de supinación, será de nuevo paralelos al suelo. Cualquier asimetría de las posiciones de los lápices es señal de límites restringidos de la pronación. Pide al enfermo que apriete el codo contra la cintura y estabilice el brazo de este en esa posición, poniendo el olecranon del mismo en la mano de usted ahuecada y sosteniendo el codo contra el cuerpo del enfermo. Coloque la otra mano, que le queda libre, justamente por encima de la muñeca para sostenerla. A continuación, haga flexión y extensión del antebrazo hasta donde le permita al enfermo. Si percibe usted algún bloqueo en los movimientos en la articulación del codo, o si nota usted un chasquido en la misma, devuelva el antebrazo del enfermo a la posición neutra. Establezca si el bloqueo es de naturaleza súbita o si se le da la impresión de resistencia aulada o si está mal definido. A continuación, pida al enfermo que haga una flexión y extensión del codo normal para contar con una base de comparación. Supinación y pronación. Sostenga el codo del enfermo con una mano en la posición establecida descrita. Con la otra sujete la mano como si lo saludara. Su apretón debe ser de firmeza suficiente para permitirle controlar los movimientos, pero sin que le produzca malestar al enfermo. Coloque el antebrazo del enfermo en supinación y pronación con lentitud para saber si puede lograr los movimientos a todos sus límites. De nuevo, en este caso es necesario valorar la pérdida o limitación de los movimientos en relación con el tipo de bloqueo, lo mismo que con el grado de pérdida. Pruebas musculares. Flexión,
Colóquese frente al enfermo y sostenga y estabilice el brazo del mismo con su mano huecada alrededor de la porción posterior del codo, justamente proximal en relación con la propia articulación. Coloque la mano en la superficie palmar del antebrazo del enfermo y envuelva sus dedos en la porción distal de esa parte. Pida al enfermo que haga flexión lenta con el antebrazo y al tiempo que la flexión se aproxima a 45 grados, empiece a aplicar resistencia. Una vez establecida la resistencia máxima que puede superar el enfermo, someta a prueba el codo opuesto de la misma manera para contar con una base de comparación. Extensión. Quédese enfrente del enfermo y conserve las mismas posiciones de las manos que en la prueba de la flexión. Pida al enfermo que extienda el brazo con lentitud desde la posición de flexión. Antes que el enfermo llegue a la posición de 90 grados aproximadamente, aumente la resistencia hasta que pueda saber la resistencia máxima que puede superar el enfermo. La presión de resistencia debe de ser constante y firme, ya que la resistencia empujante o por sacudidas es probable que resulte en una evaluación imprecisa. Supinación. Permanezca enfrente del enfermo y estabilice y sostenga con la mano el codo de este a un lado del cuerpo. Este apoyo impedirá la sustitución de la supinación del antebrazo por aducción y rotación externa del hombro. Coloque la eminencia tenar de su mano resistente sobre la superficie dorsal del radio del enfermo, en el extremo distal, y envuelva sus dedos en dirección medial alrededor del cúbito. Instruya al enfermo para que inicie la supinación desde la pronación, y conforme mueve este del antebrazo hacia la supinación, aumente de manera gradual la presión de resistencia contra el radio del enfermo, hasta que se percate de la resistencia máxima que éste puede superar. Pronación. Póngase frente al enfermo y siga estabilizando el codo en posición justamente proximal a la articulación. Para impedir la sustitución de la pronación pura del antebrazo por abducción y rotación interna del hombro, ajuste su mano resistente de modo que la eminencia tenar de la misma haga presión contra la superficie palmar a nivel del extremo distal del radio. Envuelva sus dedos alrededor del borde posterior del cúbito. Este ajuste requiere solo que vuelva usted a su mano resistente desde la superficie dorsal hacia la superficie palmar de la muñeca. Solicita al enfermo que inicie la pronación del antebrazo desde la posición de supinación. Conforme éste mueve el antebrazo hacia la pronación, aumente su presión de resistencia contra el radio hasta que verifique la resistencia máxima que puede superar el enfermo. Prueba de reflejos del codo. Reflejo bicipital C5. El paciente está en bipedestación. Como no tenemos un martillo fisioterapéutico, vamos a usar la parte gruesa de un martillo. El fisioterapeuta coloca su dedo sobre el borde del brazo y se da en la uña del fisioterapeuta. Si no llega a haber una reacción, puede haber una lesión nerviosa que no deja inervar al músculo y no hay un reflejo. Y si hay un reflexo excesivo, puede haber un accidente vascular cerebral. Reflejo del supinador largo C6. El paciente está en sedestación, el fisioterapeuta va con el martillo fisioterapéutico, va a golpear aquí en el tendón del supinador largo. Hay reflejo, por lo tanto no hay una lesión como de la prueba pasada. Reflejo testipital consiste en que el paciente va a estar en sedestación. Voy a tomar su brazo y lo voy a colocar sobre el mío. Ya que no tenemos un martillo fisioterapéutico, lo voy a hacer con el borde del desarmador y le voy a pegar en el tendón del tríceps. Como si hay reflejo, pues no hay un problema, una lesión. Sensibilidad. La sensibilidad de la región de la articulación del codo es controlada por 4 niveles distintos de inervación. C5, superficie lateral del brazo, ramas sensitivas del nervio axilar.
C6, parte lateral del antebrazo, ramas sensitivas del nervio musculocutáneo. C8, parte medial del antebrazo, nervio braquial cutáneo interno. D1, parte medial del brazo, nervio accesorio del braquial cutáneo interno. Pruebas especiales. Prueba de estabilidad ligamentosa. Esta prueba es para valorar la estabilidad de los ligamentos colateral medial y lateral del codo. Se coloca la superficie posterior del codo del enfermo en una de sus manos ahuecadas y sostenga la muñeca de este con la otra. Su mano colocada en el codo actuará como punto de apoyo sobre el que la otra mano forzará el antebrazo durante la prueba. Se le pedirá al paciente que haga flexión del codo durante unos cuantos grados, conforme se fuerza al antebrazo en sentido lateral, con lo que se aplicará tensión valga sobre el lado medial de la articulación. Después, invierta la dirección y empuje el antebrazo en sentido medial, de modo que produzca tensión vara en el lado lateral del codo. Ambos van a ser positivos si hay algún vacío en el lado donde está la mano en el codo. Signo de Tinel. Su objetivo es despertar sensibilidad de los neuromas que hay en los nervios. Si hay algún neuroma en el nervio cubital, el golpeteo a la región del mismo en el surco que está entre el olecrano y la epitróclea hará que se produzca una sensación de hormigueo en el antebrazo. Prueba del codo de tenista. Tiene como objetivo reproducir el dolor. Se estabiliza el brazo del paciente y pídale que se empuñe y extienda la muñeca. Cuando lo haya hecho, aplique presión con su otra mano en el dorso del puño del paciente, con objeto de forzar la muñeca de este. Si el paciente tiene codo de tenista, experimentará un dolor intenso y súbito en el sitio de origen común de los extensores de la muñeca, el epicóndilo.